Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bueno, me conocí, yo soy Sebastián Hernández Norín. Soy estudiante del Instituto Tecnológico Latinoamericano, mejor conocido como ITLA. Pertenezco a la Facultad de Ingeniería Civil. La asignatura que me imparten es geométrica, que igual va a dividir este proyecto. Mi docente es John Hero Rainer Moreno, ingeniero. Y mi siguiente proyecto será sobre unidades medidas internacionales. Pertenezco al quinto semestre y hoy es 30 de enero. Pues empezamos con la introducción. La siguiente investigación se enfocará en las unidades de medición internacionales, tanto su uso y aplicación en la ingeniería civil. Las 7 unidades básicas del SI, establecidas por convenio, se consideran dimensionalmente independientes entre sí y son metro, kilogramo, segundo, amperio, kelvin, mol y candela. Son los que veremos a continuación. El metro. Actualmente, esta unidad es la base para todo tipo de medidas y sirve también para definir un amplio rango de múltiplos y submúltiplos para cubrir distintos órdenes de magnitud. Por ejemplo, tenemos el kilómetro, el hectómetro, el decámetro, el metro, el decímetro, el centímetro, el milímetro. Ya vienen ya micrómetro, nanómetro, picómetro, femtómetro, atómetro, que ya son más, ahora sí que submúltiplos, ¿no? Dependiendo de la ingeniería civil, este tipo de unidad nos sirve de manera muy práctica, al momento de realizar un cálculo exacto para un proyecto o simple medición de un campo. Ujú. Tenemos que, bueno, como todos sabemos, 3 kilómetros son 1000 metros, 100 metros, 10 metros, el metro como tal es un metro, el decímetro ya sería 1.1, si no, esos serían así que los múltiplos serían de kilómetro al decámetro y los múltiplos de decímetro al autómetro. Bueno, continuamos. Tenemos el kilogramo. El kilogramo es la magnitud de referencia de magnitudes derivadas de la masa como la densidad, fuerza, presión, energía, potencia, entre otras. Es una medida ampliamente utilizada en la ciencia, la ingeniería y el comercio en todo el mundo y a menudo simplemente se le llama kilo en el habla cotidiana. Todo lo conocemos como el kilo y normalmente donde se utiliza más es en el comercio, ya sea para vender fruta o vender materiales de uso, ya sea en pesos o más. Tenemos en toda la métrica, lo quintal métrico, el kilogramo, el hectogramo, el decagramo, el gramo, el decigramo, el centigramo, miligramo. Ujú. Cada uno con sus respectivos unidades de kilo, ¿no? O de peso. Del lado de la ingeniería civil, el kilogramo es usado a realizar medida de peso, aquí entre los multos de cemento, la cantidad necesaria en kilogramos. En el lado de la ingeniería civil, se puede decir que en algunos materiales igual se puede utilizar el peso o el kilogramo igual como el bultos de cemento ya tienen sus kilos. En algunos proyectos se puede ya calcular la cantidad de bultos que se puede utilizar, ¿no? Vamos con el siguiente, que es el segundo. El tiempo es una magnitud física creada para medir el intervalo en el que suceden una serie ordenada de acontecimientos. El sistema de tiempo comúnmente utilizado es el de calendario gregoriano y se emplea en ambos sistemas, el sistema internacional y el sistema anglosajón de unidades. Tenemos igual como los múltiplos y los múltiplos, ¿no? Tenemos la hora que son 60 minutos, minutos 60 segundos, el segundo que es un segundo, el submúltiplo que es décima de segundo, el centésimo de segundo y la milésima de segundo, que sería de 0.001, ¿no? No más que hay no compulsor. Pero bueno. En el proceso de ingeniería civil, este tipo de unidad de medida, no sé cómo lo pueden utilizar ustedes para calcular los tiempos. Yo creo que no sé, este proyecto está en 3 meses, ¿no? O sea, yo lo puedo ver de ese tipo de forma, ¿no? O sea, el tiempo en el que se va a ser entregado un proyecto. Ujú. Tenemos el amperio. Se trata de una unidad de medida de que pertenece al sistema de unidades y que se utiliza para contabilizar la intensidad de corriente eléctrica. El amperio es una unidad básica y por lo tanto no depende de ninguna otra unidad para poder ser definida, como la potencia se obtiene como producto de la corriente y el voltaje. El amperaje puede ser expresado de manera alternativa empleando la relación intensidad. Ajá, así que la corriente eléctrica, ¿no? Como tal se define como la I de corriente, ¿no? Tenemos igual sus múltiplos y sus tipos de múltiplos. Los que más, así que conocemos que sería el miliamperio, el microamperio y el nanoamperio. Y el lado de los múltiplos utilizamos más el kiloamperio y el megaamperio. Ujú. Al del orden de la ingeniería civil, esto se puede ver en los planos eléctricos para entender cómo la instalación y cuánta corriente eléctrica será utilizada.
o almacenada en esa casa, edificio, ya sería estructura. Ujú. Pasemos con el siguiente, que es el Kelvin. El Kelvin es la unidad del sistema internacional que se emplea para medir la temperatura. Parte de que se conoce como cero absoluto, 0K, que equivale a menos 273.15 grados centígrados. Esta temperatura se considera la más baja posibilidad debido a que las partículas que componen cualquier sistema carecen de movimiento y por tanto de energía, al menos según las bases que nos proporciona la mecánica clásica. En esta imagen podemos ver así que los que más conocemos y yo conozco serían los grados Celsius, los grados Fahrenheit y el Kelvin. No. Del lado de ingeniería civil no podré así que impartirles conocimiento porque desconozco cómo se ocuparían así que los Kelvin en ese tipo de... Del lado de la ingeniería tenemos el mol. La cantidad de este símbolo n de un sistema es una medida de unidades elementales especificadas. Una cantidad elemental puede ser un átomo, una molécula, un electrón o cualquier otra partícula o grupo especificado de partículas. Un mol contiene exactamente 6.022.140.076 por 10 a la menos 23 unidades elementales. Bueno, podemos ver el siguiente, pues para esta molécula, el mol se puede ver en el tipo de una tabla periódica de todos los elementos de la tabla, ¿verdad? El mol en las ingenierías civiles puede usar, no sé, para poder diferenciar de cuánta agua, no de cuánta agua, sino como hacer experimentos de hacer el concreto, no sé, un cemento más resistente de un lado para poder que aguante en un frío, un lugar caluroso o cosas así, o sea, hacer experimentos con el material para que sea más resistente en el tipo de lugar donde se va. Así que hacer la estructura. Tenemos la candela. Es la intensidad luminosa en una dirección dada de una fuente que emite radiación monocromática a una frecuencia de 540 por 1012 Hz y que tiene intensidad radiante en esa dirección de 1 sobre 683 watts por estereoradian. Vamos a tomar la siguiente imagen. Los lúmenes, que es donde es la medida de cuando sube la lumina. Ahora sí que la cantidad de luz, puede ser así, o el rango que emite de luz esa lámpara o foco, como que llamarlo. Del lado de la ingeniería podemos verlo desde como igual en una corriente eléctrica de cuánto en una habitación, ¿no? De cuántas lámparas se va a utilizar aumento de hacer los espacios, ¿no? por cada por cada socket. Ajá. Y pues hacer uso de así que de la unidad de medida de metro. Ujú. Y cantidad de así que de cuántos lumens puede radiar ese foco lámpara. Y como por un final tenemos la conclusión. Se entiende al final que estas medidas son universales y se utilizan en alguno que otro país. No es el caso de Estados Unidos americanos. Tienen sus propias unidades de medición, como es la libra, las millas y otro tipo, ¿no? Del lado de las unidades, este tipo de medidas son prácticas a momento de hacer ya sea una investigación o un proyecto. Aquí tengo mi bibliografía y pues bueno, esto ya se las compartiré en la descripción de este video. Bueno, por mi parte, a ver si que sería todo. Espero que les haya gustado y les haya sido de ayuda y interesante este video. Si es así, denle un buen like, me ayudaría muchísimo. Y pues tengan muy buenas noches. Hasta luego, fue un gusto.